así empezamos puntual por todas las que se conectaron a tiempo. A ver si está, sí, ya ingresaron todos hasta ahora. Bueno, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a esta capacitación que la hacemos desde el Centro Cultural España Córdoba. Tenemos el gusto de trabajar nuevamente este año con Federico Sykes. Con él ya habíamos trabajado el año pasado cuando empezamos todo el proceso de capacitación y de accesibilidad en general en la casa. La verdad que siempre fue muy lindo trabajar con él por todo lo que sabe, obviamente, y por todo lo que nos ha motivado a seguir en esta línea que creemos que a esta altura ya es muy importante, tanto en nuestros espacios culturales como en nuestros proyectos culturales. Agradecerle también a Vicky y Pato, que son las intérpretes, que hacen un trabajo imprescindible, necesario, así que gracias también por estar. Nada, mi nombre es Lucía, les voy a dejar con Florencia Magaril, que es la directora del Centro Cultural. Gracias, Lu. Hola a todas, hola a todos. Bueno, buenas tardes, Fede Sykes. La verdad que, como dijo Lu, es un placer tenerlo en la casa. Con este taller continuamos y fortaleciendo la línea de accesibilidad que se viene trabajando desde el Centro Cultural España Córdoba desde allá hace varios años, y nos parece sumamente importante darle espacio a estos espacios de reflexión y de pensamiento y de problematizar la posibilidad de acceso, digamos, de personas sordas y personas con disminución visual también, así que estamos trabajando en distintos espacios, en distintas acciones en este sentido, así que bueno, en ese marco es que se inscribe este taller para pensar, para que Fede nos comparta su experiencia. Para quienes no lo conocen, les voy a contar un poquito quién es Fede. Fede es asesor audiovisual sordo, director general y creador del Festival Internacional de Cine Sordo de Argentina, diseñador de imagen y sonido, coordina los proyectos audiovisuales para la comunidad sorda en la productora de contenidos accesibles Access Media Argentina y dicta talleres de cine en lengua de señas argentina para personas sordas. Así que bueno, si hay alguien que sabe de este tema, que sabe cómo encararlo, que conoce las herramientas que tenemos a mano para lograr una mayor accesibilidad en nuestros campos culturales, en nuestras producciones, en todos los proyectos que pensemos, es Fede, así que sin nada más, agradecerle mucho a las chicas que están trabajando y están haciendo también posible esto, a las intérpretes, y gracias Lu por coordinar este proyecto, gracias Gusti, bueno, a todo el equipo del Centro Cultural que hace posible esto, y bueno, principalmente gracias a todas ustedes y a todos ustedes por sumarse, por interesarse por estos temas. Los invitamos a estar siempre atentos a la página del Centro Cultural España Córdoba, a nuestras redes, en Instagram, porque durante lo que resta del año y en lo que sigue la programación va a haber muchas otras propuestas y actividades que van a indagar en esta línea, así que no se queden afuera de ninguna. Así que sin más, Fede, te doy la palabra, muchísimas gracias. Buenas tardes para todos. Estoy muy contento de compartir este espacio con ustedes. Bienvenidos a esta capacitación sobre accesibilidad audiovisual para personas sordas. Ya me presentó la directora del Centro Cultural. Este es mi nombre en lengua de señas. Y bueno, repito, estoy muy contento de compartir este espacio con tanta gente. Si alguien quiere decir algo, por qué le ha interesado esta capacitación, qué espera de este espacio o qué le gustaría ver, podemos brevemente compartir eso y después dar comienzo a la clase. Pueden levantar la mano para participar, si quieren presentarse. Bien, les aviso que la persona que está pidiendo la palabra ahora, Malén, es sorda. A ver, esperen un momentito que veamos a la intérprete. A ver.
Bien, trabajo en la Subsecretaría de Discapacidad en accesibilidad para personas sordas junto a intérpretes en la provincia de Neuquén. Con respecto a la accesibilidad tecnológica, me interesó participar aquí porque ya tengo algunas experiencias junto a Federico sobre diseño y adaptación de materiales para la comunidad sorda, cuestiones de iluminación, de manejo de cámaras y demás. Así que gracias, Federico, por todo lo aprendido y por cuidar la lengua de señas también. Muchísimas gracias. Estoy muy contento, aprendiste mucho, así que muchas gracias por sumarte nuevamente. Bueno, ¿alguien más quisiera decir algo? Si no, ya damos inicio a la capacitación. Viviana, ella es oyente. Hola, ¿qué tal a todos? Yo también vivo en la provincia de Neuquén, en Neuquén Capital. Terminé el curso de traducción audiovisual y me interesó muchísimo toda esta rama, sobre todo en lo que tiene que ver con subtitulado de películas, spots o lo que fuera. Y bueno, me quiero interiorizar un poco más de qué es lo que realmente sirve, qué es lo necesario. Así que bueno, acá estoy para aprender todo lo que pueda. Bien. Marcela también quiere tomar la palabra. Hola, gracias. Bueno, mi nombre es Marcela. Primero, gracias por la invitación. Bueno, me tomo un poco de lo que decía Viviana. Yo trabajo en formación profesional y un poco la búsqueda tiene que ver con todo este momento de formación que estamos dando en la virtualidad y bueno, darnos cuenta que esto también es necesario en este tipo de espacios, ¿no? Bueno, cómo podemos mejorar la accesibilidad de estas producciones en todo lo que tiene que ver con la formación en general y con la formación profesional en particular. Yo trabajo en educación en el Ministerio del Gobierno de la Ciudad y también en formación profesional en el Ministerio de Trabajo. Así que la verdad, muchísimas gracias por esta oportunidad. Muchísimas gracias. Bien, buenísimo. Bueno, si estamos, no sé si alguien más quiere aportar algo o ya comenzamos. Bueno, ahora les voy a mostrar una presentación de PowerPoint que tiene que ver con la historia de la comunidad sorda. Porque en el caso de que ustedes trabajen en accesibilidad audiovisual para personas sordas, lo primero que tienen que saber es quiénes son las personas sordas, de dónde vienen, conocer en profundidad la historia de la comunidad sorda, para saber también qué tipo de atención requieren. Sé que algunos ya saben sobre la comunidad sorda, otros desconocen, por eso vamos a compartir este espacio de intercambio y de debates. Les aviso que voy a mostrar este PowerPoint sumamente visual y hay una persona con discapacidad visual aquí presente. Por eso yo voy a tratar de agregar descripciones para esta persona, ¿sí? Bueno, doy comienzo. Bien, ahora sí. ¿Me ven bien? ¿Sí? ¿Me ven bien? Perfecto. Muy bien. El título de esta placa dice La comunidad sorda, su lengua y su cultura. Debajo dice capacitación, accesibilidad audiovisual. Y debajo, docente sordo, Federico Síquez, intérpretes de LSA Español, María Victoria Perales y Patricia Míguez, y hay dibujos de manos. Estas manos representan el aplauso sordo.
Próxima placa dice, conozcamos la historia de la comunidad sorda. Tiene dibujos de manos enlazadas, señalando la unión. En el mundo han habido y hay diferentes lenguas de señas. Por ejemplo, ASL, la lengua de señas americana, Libras, la lengua de señas brasilera, y cada país tiene su lengua de señas. Este dibujo está hecho por Nancy Rourke. Y debajo dice, agradecimiento especial a Hugo Alberto Farfán, porque me ayudó en el diseño y en recabar información sobre la historia de la comunidad sorda. Bien, si nos remontamos a la edad antigua, a la época de la antigua Grecia, sucedía que cuando nacía un bebé sordo y descubrían esta sordera, los descartaban. Esto pasaba con las personas con discapacidad en general, pero yo me voy a enfocar particularmente en las personas sordas. Para descartar a estos bebés sordos, los que hacían era arrojarlos por precipicios, porque en la época de Grecia, cuando descubrían una persona sorda, una persona con discapacidad, consideraban que no podía vivir en igualdad de condiciones con el resto de las personas y se deshacían de ellas, las mataban. Hay un famoso filósofo de la antigua Grecia, Aristóteles, que dijo, los sordomudos privados de la facultad de hablar no pueden ser educados, son incapaces de aprender y no tienen pensamiento razonable. Esta frase ha influenciado negativamente y durante muchos años la mirada hacia las personas sordas, durante muchos siglos. Un famoso médico griego llamado Hipócrates dijo, el sordomudo al nacer no podrá hablar ni desarrollar el lenguaje. Y también dijo que los ciegos eran más inteligentes que los sordos o los mudos. Estas palabras también tienen vigencia hasta el día de hoy. Hay algo que quiero aclarar. Quienes estudian en la Facultad de Medicina, al momento de hacer la jura o recibir su título, hacen el juramento hipocrático, que tiene estas mismas palabras de este famoso médico. Estos términos figuran al día de hoy en estos juramentos. De estas cuestiones que comentábamos de la antigua Grecia surge el término sordomudo. La palabra griega kofos, que significa sordo, también significa tonto o imbécil. La palabra también griega alalos significa sordomudo, que también significa sin, y lalos, lengua, o sea, que no tiene lengua. La palabra española mudo proviene del término en latín mutus, que significa mudo, y que también deriva de mugitus, que significa bramar o no hablar. La palabra latina, musare,
significa hablar bajito o hablar entre dientes. Y proviene de la sílaba mu, que solamente pronuncian los mudos. Esto es lo que significa mu. Es comparar a las personas que hablan de esta manera con animales como las vacas que dicen mu. Todas estas informaciones provienen de un texto que ustedes pueden encontrar, también muy conocido. La palabra española bobo proviene de la palabra latina valvus y se la suele utilizar también para denominar a las personas sordas, significa tartamudo. La palabra en inglés dumb se suele utilizar junto a deaf, es como diciendo sordomudo. Y en Turquía a los sordos mudos los llamaban dilsiz, que significa sin lengua. Dil es lengua, sis es el negativo sin, o sea que no tiene lengua. En China, longya, sordomudo, es el término con el que identificaban a los sordomudos. Todo esto ha tenido vigencia desde el siglo XVI hasta el siglo XX. Ahora hablando de Argentina puntualmente, el Código Civil, que data del año 1871, dice, utiliza el término sordomudos como personas incapacitadas, y las compara con dementes. Bueno, todo esto que fui seleccionando es muy fuerte realmente. Y hubo un momento que fue el momento más oscuro de la historia de la comunidad sorda mundial. Este evento tuvo lugar en Italia, en Milán, en el año 1880, donde aconteció el primer Congreso Internacional de Educadores Sordos. Y en este congreso se decidió iniciar la prohibición de las lenguas de señas en el mundo para promover la oralización de las personas sordas. En ese momento se empezaron a cerrar las escuelas de sordos y se empezó a eliminar las lenguas de señas de la educación. Y comenzó el sufrimiento para las personas sordas al no poder expresarse en su lengua y al insistir en la oralización. El Instituto Nacional de Sordomudos de la Argentina, pero les quiero aclarar, este instituto se creó en el año 1885, pero yo estoy hablando ahora de 1899, donde se hizo una publicación, aclaro esto. En esta publicación decía que las niñas sordomudas no estaban destinadas a lucir en salones, a ocupar puestos brillantes en la sociedad, y no podían vivir en igualdad de condiciones con el resto de la sociedad. Si observan esta foto, les voy a contar que es una foto que proviene del Instituto Nacional de Jóvenes Sordos de París, Francia. Y ahí en esta foto pueden ver niños metidos en el agua y afuera
hay hombres trajeados que están revisando y observando la situación, y hay algunas duchas también. Parece una práctica deportiva. Cuando observamos la foto pareciera esto, pero les voy a aclarar. Estos chicos sordos, sí, a escondidas se comunicaban en lengua de señas y los profesores o adultos los descubrían, los enviaban a una ducha de agua fría como castigo por utilizar la lengua de señas. Ahora, si oralizaban perfectamente, sí les permitían ducharse con agua caliente. Era una forma de hostigamiento para quienes no podían hablar bien o para quienes utilizaban la lengua de señas a escondidas. Pero había otras formas de castigo, no solo el agua helada, también golpes, golpes de electricidad, golpes con varas y muchísimas otras formas de castigo y de hostigamiento para que dejaran de utilizar las lenguas de señas y se oralizaran. Había mucho sufrimiento en las niñas y los niños sordos. En Alemania, justo cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, seguramente conocen bien esta historia de la Segunda Guerra Mundial, donde se mataban judíos y demás, esto seguramente ya lo saben. También se mataban a las personas sordas o personas con discapacidad. Y como ustedes saben, los soldados nazis le ponían una estrella de David a las personas judías para identificarlas. Y para darse cuenta de quiénes eran las personas sordas, les ponían lazos azules para después matarlos o esterilizarlos. Porque consideraban que si una pareja de hombre y mujer sordos tenían hijos, automáticamente iban a tener hijos sordos y se iba a multiplicar la población de personas sordas, y los esterilizaban. También en ese momento en Alemania se aprueba una ley en el año 1933 que obliga a esterilizar a todas las personas sordas para que no tengan más hijos sordos. Y además de eso, se mataron a muchos niños y niñas sordos. Las mismas personas sordas decidieron iniciar un proceso de cambio. Este es un diario de Estados Unidos, donde las personas sordas lo titulan The Deaf Mute Times, que tuvo existencia desde 1890 a 1915, pero se cambió ese nombre por Silent Worker. Entre el siglo XVIII y XIX, 1800 a 1900 aproximadamente, las personas sordas de Estados Unidos se ofendían ante el uso del término sordomudo. ¿Sí? Y lograron eliminar estos términos. Entre los años 50 del siglo XX en Francia, también las personas sordas francesas lograron cambiar el término mudo y eliminarlo de sordomudo para denominar a las personas simplemente sordas. En España, en el año 1936, se crea la Federación Nacional de Sociedades de Sordomudos de España, que posteriormente pasó a ser la Confederación Nacional de Personas Sordas de España, y por último,
la Confederación Estatal de Personas Sordas. En la década de los 70, el término personas sordas se empezó a difundir a lo largo del mundo. Y en el 7º Congreso Mundial de Sordos, que fue en el año 1975 en Washington, Estados Unidos, se promovió el término y se expandió a lo largo del mundo. En China también comenzaron este cambio y ya se pasó de sordomudo a sordo. En el año 1990, alrededor de esta época, comienzan movimientos, manifestaciones, marchas, luchas, protestas en pos de la aprobación de las leyes de lengua de señas y el reconocimiento de las personas sordas como sujetos de derecho. Las personas sordas tienen derecho a acceder a la información, a la cultura, como cualquier otra persona tiene derecho a acceder a estas cosas de manera igualitaria. En el año 1991, la Federación Mundial de Sordos, WFD, aprueba los términos sordo e hipoacúsico como términos oficiales. Tiempo después, en el año 2010, y quiero aclarar que hay un error ahí, que entre los paréntesis de lo que está escrito, es después de 130 años, ¿sí? En Vancouver, Canadá, en el Congreso de Educadores Sordos, se pide perdón públicamente a toda la comunidad de personas sordas del mundo por tantos años de opresión, por tantos años de segregación, y se reconoce haber negado la lengua natural de las personas sordas. Recuerden que en 1880 se había prohibido el uso de las lenguas de señas hasta el año 2010. Fueron muchísimos años de prohibición y ya hace 12 años, muy poquito tiempo, que se hizo este pedido de disculpas. También en la Argentina hay muchísima militancia de parte de las personas sordas en pos del reconocimiento de la lengua de señas argentina como idioma natural de las personas sordas y patrimonio lingüístico y cultural de las personas sordas. Como ustedes saben, han habido movimientos feministas en pos de la aprobación de la interrupción voluntaria del embarazo, o las madres también tienen sus luchas y se representan con diferentes pañuelos. Dentro de la comunidad sorda también tenemos nuestro pañuelo que representa nuestra lucha de color azul. Ahora, en el año 2021, la Confederación Argentina de Sordos ha dado inicio a una campaña que denomina hashtag Ley Federal de LSA Ahora para Todos, que lo que busca es la aprobación de la Ley de Lengua de Señas Argentina, que todavía no ha sido aprobada. Estamos en esta lucha y ojalá se apruebe. Bien, ahora quiero hablarles respecto de la comunidad sorda. La comunidad sorda es una comunidad muy heterogénea. Dentro de la comunidad hay diferentes subgrupos de personas. Por ejemplo, tenemos personas sordas trans, personas sordas lesbianas, personas sordas que están oralizadas, personas sordas que están implantadas, personas sordas usuarias de la lengua de señas, personas hipoacúsicas, docentes, codas. Codas significa que son hijos de padres sordos. Es muy diversa, es una comunidad muy diversa. Pensamos solamente en personas sordas, pero no, es una comunidad muy diversa y heterogénea.
Si pueden ver, dentro de, hay diferentes denominaciones, lo que les decía recién. Personas transexuales, personas semiantes, personas hipoacúsicas, personas con familias sordas, intérpretes, docentes sordos, traductores, sordos y oyentes, personas oralizadas, padres de hijos sordos, hay mediadores sordos, mediadores lingüísticos culturales, CODAS, personas que utilizan audífonos, otras personas que trabajan de asesores sordos, personas no binarias, personas sordas gays, maestros sordos, sordos feministas, intérpretes sordos de lengua de señas, personas que tienen algún síndrome. Bueno, ahora quiero comparar dos términos, el término sordo y mudo. El término sordo refiere a una persona que se identifica con la cultura y con la historia de la comunidad sorda y que utilizan la misma lengua, la lengua de señas, para accesibilizar la comunicación y la información. En el caso de mudo, refiere a una persona que no puede hablar por algún motivo físico o emocional. La palabra sordo-mudo es un término incorrecto. Dentro de la comunidad sorda es un término muy ofensivo. De por sí, la sordera no implica el desarrollo del habla. Las personas sordas pueden hablar muy bien, hay personas sordas que hablan mejor que yo, hay otras personas sordas que no pueden hablar. Por ejemplo, Ora, ora, picusa, ora, ora. bueno, ¿esto qué quiere decir? Que yo no soy mudo, yo puedo hablar. Quizás no hable perfectamente o quizás grite cuando hablo, pero hablo. Las personas en general suelen confundir los términos sordo y sordomudo y, por ejemplo, en la televisión o en los medios de comunicación, diarios, revistas y demás, queda este término sordomudo y se difunde masivamente, pero bueno, quiero aclararles que la forma correcta es sordo, persona sorda. Bueno, acá les dejo algo para que lo recuerden y nunca digan, por ejemplo, sordito, mudito, sordo mudito, no oyente, discapacitado auditivo. También muchas veces se decía, hubo una mujer muy conocida el año pasado, Moria Kazan, en un programa de televisión, en Showmatch. Ella hizo referencia, hablando de las personas sordas, comparándolas con indígenas. Y eso causó una gran molestia dentro de la comunidad. Y mucha ofensa fue para nosotros. Obviamente parte del desconocimiento y falta, bueno, saber que lo que les estoy diciendo ahora, de que de estas formas no se dice. Y tampoco usar etiquetas. Lo que tenemos que recordar es que las personas, son seres humanos que tienen sentimientos, sueños, que igual que cualquier otro ser humano, igual que ustedes. Entonces tenemos que empezar a decir sordo, sorda o persona sorda. Bueno, si ustedes en el futuro tienen la oportunidad de encontrarse con una persona sorda y quisieran entablar una comunicación, vamos a ver algunas técnicas que hay que tener en cuenta. Obviamente que ahora estamos en el medio de una pandemia y bueno, es una situación difícil, porque muchas personas utilizan el barbijo, entonces hay muchas personas sordas que necesitan ver del rostro, ver la boca
para poder tener una mejor accesibilidad, y obviamente esto es un obstáculo. El tema también de quizás manteniendo la distancia, bajando el barbijo un poco para que la persona sorda pueda hacer una lectura labial, es una posibilidad. Acuérdense, nunca hablar de espalda, siempre hablar de frente para poder mantener un contacto visual, tanto con la cara como les decía recién, con la boca. Somos personas prioritariamente visuales. Si la persona sorda quizás no entiende, se puede recurrir a lo escrito, utilizando términos sencillos o frases sencillas y simples. Yo hablo aquí de Argentina, la mayoría de las personas sordas tienen dificultades para la comprensión y la lectura del español escrito, porque esto se debe a que las escuelas, la educación no es accesible. No les brinda lo suficiente para poder desarrollar el pensamiento y luego poder adquirir la lengua escrita. Las escuelas deberían ser bilingües, respetando la cultura y la lengua de las personas sordas. Esto quiere decir utilizando la lengua de señas y el español escrito, para que así los chicos y las chicas sordas puedan construir y desarrollar su pensamiento. Muchas veces pasa que las personas sordas no van a saber leer y escribir perfectamente en español. Pero quizás ir probando, buscando sinónimos, hasta conseguir la comunicación. Si me acerco a una persona sorda, no hace falta gritar, no tiene sentido, porque la persona sorda no va a escuchar. Así que no hace falta que griten. Y tampoco que hablen rápido, tampoco exageradamente despacio, tampoco así. Eso sería ya demasiado, tampoco. Sino hablar normalmente, con el tono de la voz también normal, eso es importante. Es muy importante lo que les decía recién, poder hablar de frente, utilizar expresión, algún gesto, gestos que sean conocidos universalmente, digamos, para que la persona sorda pueda también comprenderlos. Nunca hablar en un lugar que sea oscuro, por ejemplo, en un cine, en una sala de cine, en la oscuridad va a ser imposible ya que no se ve. Entonces hay que estar iluminando lo mejor quizás con la linterna del celular. Si, por ejemplo, una persona sorda quiere llamar a otra persona, si se quiere llamar a una persona sorda, por ejemplo, se puede utilizar una luz, prender y apagar una luz. También se puede golpear el piso, siendo piso de madera, por ejemplo, para que la persona sorda pueda sentir las vibraciones del piso y darse cuenta que lo están llamando. También hacer algún movimiento con la mano para que vean que lo están llamando. Lo que no hay que hacer es, por ejemplo, sacudir a la persona o zamarrear a la persona, porque la persona sorda obviamente se va a asustar. Me acuerdo una vez en el trabajo, en la oficina, yo estaba con la computadora concentrado haciendo un trabajo de edición de un video, y un compañero se me acercó y me sacudió, y yo me asusté, pensé que pasó, ¿qué pasó? Pensé que había pasado algo. Y no, solamente me estaba llamando. Y yo le dije, bueno, no, tenés que hacerlo suavemente, apoyar el brazo, no me sacudas porque me hace pensar que está pasando alguna emergencia, algo grave. Por último, un tema que es importante, si, por ejemplo, están reunidas personas oyentes, hablando, conversando, la persona sorda va a estar haciendo esto que estoy haciendo yo, va a estar mirando constantemente a ver quién habla, porque la persona sorda va a concentrarse en el que está hablando. Si hablan todos al mismo tiempo, llega un momento en el que se pierde
en la conversación. Entonces lo importante es respetar los turnos del habla, ir hablando de a uno para poder mantener una comunicación más bien organizada. Ahora vamos a hablar de qué es la cultura sorda. En la imagen vemos dos manos que representan la seña del FICSOR, que es el Festival de Cine Internacional de Argentina, que es la seña, una mano representa la seña de cine y la otra mano representa la seña de lengua de señas. La cultura sorda, dentro de las ciencias sociales, está considerada una minoría étnica. ¿Por qué? Porque tiene un nombre que va a designar a la comunidad o colectivo. También tiene miembros que se sienten parte y están identificados con esta comunidad, se sienten iguales a sus pares. Todos sus miembros manifiestan también sentimientos de pertenencia hacia este colectivo. Tienen una organización política, comparten cultura, costumbres, historias, que son historias y costumbres en común diferentes a la de la mayoría. Y también, por supuesto, comparten una lengua propia. Les quisiera aclarar que la lengua de señas no es internacional, no es universal, sino que va a depender de cada país. Por ejemplo, Argentina tiene su lengua de señas argentina, Uruguay, lengua de señas uruguaya, Chile, lengua de señas chilena. Cada país tiene su lengua y cada una es diferente. Va a depender de la historia, de la influencia que han tenido, del territorio, del contexto en el que surgieron. Lo mismo que sucede con las lenguas orales, el español, el inglés. Sucede lo mismo que cualquier otro idioma. Las lenguas de señas tienen una estructura gramatical, igual que cualquier otra lengua. Según la Federación Mundial, existen en el mundo 72 millones de personas sordas y el 80% de ellas utilizan lenguas de señas. En el mundo hay alrededor de más de 300 lenguas de señas en los diferentes países. El 20% restante no utiliza lengua de señas, sino que quizás estén oralizados o bueno, tengan diferentes circunstancias. Existe un sistema internacional de signos que se utiliza, por ejemplo, en eventos internacionales, en congresos, en jornadas, en festivales, por ejemplo, en el festival, en el FICSOR se utilizó también. Y también, por ejemplo, cuando personas sordas viajan alrededor del mundo y se encuentran con otras personas, lo utilizan para comunicarse. Pero es importante aclarar que las lenguas de señas son para todas las personas. Hace muy poquito, fue el 23 de septiembre, fue el Día de las Lenguas de Señas. La WFD ya ha creado la Semana Internacional de las Personas Sordas, que surge a partir del primer Congreso Internacional de Sordos y es del 19 al 23 de septiembre del año 1951. Allí surgió. Luego, con el tiempo, en 1958 surge el Día Internacional de las Personas Sordas en Roma, Italia. Luego de día pasó a semana.
La Semana Internacional de las Personas Sordas, cuyas siglas en inglés es IWD, se celebra cada año en la última semana del mes de septiembre. Por ejemplo, el año pasado, el lema que se utilizó fue reafirmando los derechos humanos de las personas sordas. Y ahora voy a comenzar a hablar puntualmente de la lengua de señas. ¿Qué es la lengua de señas? Aquí hay una imagen donde se representa la lengua de señas argentina. Como verán, en las manos se ponen 3 dedos en ambas manos y se ponen una delante de la otra. También esta imagen está en blanco y negro. La ropa es negra. Agrego esta información como audiodescripción para personas ciegas. La lengua de señas es una lengua natural, la lengua natural de las personas sordas. Es un idioma visual. Es independiente de las lenguas audibles, de las lenguas que se escuchan. Tiene su propia gramática. No es universal. Es decir, que cada país tiene su propia lengua de señas y son lenguas de señas diferentes. Se utilizan las manos, pero también el cuerpo, las expresiones faciales, los rasgos no manuales, el uso del espacio. Y quiero aclarar la diferencia entre los términos lengua y lenguaje. El lenguaje es una capacidad humana, la capacidad que permite crear lenguas o idiomas. Lenguas e idiomas son sinónimos. Las lenguas son sistemas donde hay acuerdos y reglas gramaticales entre personas de un mismo país o de una misma región para poder comunicarse. La comunidad sorda también tiene su propio sistema lingüístico, que es la lengua de señas. Y recuerden también entonces que no decimos lenguajes de señas, ni gestos, ni mímicas. El término correcto es lengua de señas. Ahora en este video que les voy a presentar voy a comparar lenguas de señas de diferentes países del mundo. Este video lo ha hecho una persona sorda que ha viajado por el mundo, ha visitado diversos países y ha tomado imágenes de personas sordas en diferentes lugares del mundo. Aviso para las personas ciegas que no hay audio en este video. Ahora está diciendo que hay diferentes barreras. Cada persona viste de manera diferente y tiene sus propias costumbres culturales de acuerdo a los países en los que viven. Nuevamente se repite este término de no hay barreras. Hay diferentes lenguas como el español, el inglés, el portugués, el chino, el ruso. Se muestran personas con pieles de diferentes colores. Se muestran diversos paisajes. Hay gente de Turquía, de España, de Latinoamérica, de China, de India, de Turquía, de Escocia. Muchísimas personas sordas muy diferentes que dicen esta misma frase en las diferentes lenguas de señas. Es un video muy interesante. Ahora les comparto otro video que sí tiene audio, me parece que este sí tiene audio. Bonjour. Gouda. France. Brésil. Spain. Francia.
España, Italia, Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Brasil, Cuba, Jamaica, México, Estados Unidos, Canadá. Gracias. En este video se muestran a dos personas, una viste ropa de color negro, y yo, Federico, seño en lengua de señas argentina y español, tengo ropa rosa. La otra persona, de la remera negra, es de Francia y habla lengua de señas francesa. Entonces se comparan estas señas en estas dos diferentes lenguas de señas. Como se habrán dado cuenta, hay diferencias en las lenguas de señas. Bueno, por eso, como les decía, hay un sistema de señas internacionales. Aclaro que no es un idioma, sino que es un sistema que toma señas de diferentes países, pero no es un idioma, no es un idioma oficial. No es como la lengua de señas argentina, sino que hay acuerdos para generar este sistema, por eso no es un idioma. Se utiliza en eventos internacionales como congresos o otro tipo de eventos también. Y las personas sordas lo utilizan a partir de acuerdos. No es un idioma. Tiene un vocabulario limitado. En cambio, la lengua de señas argentina, la lengua de señas chilena, las diversas lenguas de señas son muy ricas en comparación con el sistema de señas internacionales. Les voy a contar con respecto a la accesibilidad. Aquí pueden ver una placa que dice accesibilidad comunicacional para personas sordas, y en la imagen hay una intérprete en un tamaño grande del 50% de la pantalla. Estas son las audiencias públicas de los debates presidenciales del año 2019, que se proyectaron a través de la televisión pública aquí en Argentina. Y fue un hito histórico, impactante para la comunidad de personas sordas. Fue un cambio enorme, porque siempre las personas sordas estamos acostumbradas a recibir la accesibilidad de un pequeño recuadro en la pantalla. Y fue la primera vez que pudimos ver en este tamaño tan grande, del 50% de la pantalla, al intérprete, ver bien su cuerpo, sus expresiones, pero lamentablemente esto duró muy poco. Les quiero mostrar un video. Del interior del país, no tiene sentido porque los pobres no llegan a la universidad. Aquí pueden ver el tamaño enorme de la intérprete. Está en tamaño grande, se ve perfectamente, fue hermoso realmente. Bien. Bueno, ahora sí vamos a enfocarnos en el tema accesibilidad.
El significado de la palabra accesibilidad tiene que ver con el acceso fácil de cualquier persona, ya sea a un edificio, a la comunicación, a cuestiones cognitivas, a cuestiones físicas, visuales, comunicativas. Hay muchísimos modos de pensar en la accesibilidad. Las personas sordas, la necesidad que tenemos en cuanto a la accesibilidad es comunicacional. Es decir, buscar la forma de acceder fácilmente a la comunicación, a la cultura en los diferentes ámbitos. Las personas sordas sufrimos muchas barreras de acceso a la comunicación. Al no poder hablar la misma lengua que la mayoría, utilizamos la lengua de señas que es visual. La accesibilidad puede verse como un servicio y puede tomar diferentes formas. Puede ser una rampa, puede ser un semáforo con sonido. La accesibilidad es un derecho para todos. La accesibilidad comunicacional para personas sordas, por ejemplo, se lleva adelante a través de subtitulados pensados para las personas sordas. Quiero aclarar que no todas las personas sordas saben leer los subtítulos. Hay quienes sí y quienes no. Depende. Algunos prefieren las lenguas de señas y otros prefieren el subtitulado. También este subtitulado puede incluir algunas descripciones vinculadas a informaciones auditivas, como puede ser la música, los tonos de voz o los gritos, los susurros, diferentes cuestiones auditivas que sea necesario aclarar. Por ejemplo, si suena un teléfono, se puede poner entre paréntesis esa aclaración, o si hay ruidos de pasos, o cualquier estímulo auditivo que aparezca en el material audiovisual. No se trata de una transcripción literal, sino de una adaptación a un lenguaje sencillo, donde se tenga en cuenta la velocidad de lectura para las personas sordas, ya que hay muchas personas sordas que demoran en leer, mientras que hay otras que sí pueden leer más rápidamente, entonces hay que moderar ese tiempo de lectura para que sea accesible para todos. A las personas sordas les cuesta comprender eficazmente el español. Y hay algunas que tal vez sí comprenden mejor. Entonces, esto es algo también a tener en cuenta. Todo esto que dije es puntualmente vinculado al subtitulado. Hay muchos tipos de subtitulado. Están los subtitulados convencionales, que son los comunes, los que conocemos de la televisión, de las películas, películas extranjeras, o de audios, cualquier audio en idioma inglés, por ejemplo, que se subtitula al español. Estos son los convencionales, pero esos no resultan accesibles al 100% para las personas sordas. Porque a veces se piensa que con poner un subtitulado ya es suficiente para que resulte accesible para las personas sordas. Y esto es un error, porque la comunidad de personas sordas es sumamente diversa y heterogénea. Hay personas con diferentes niveles en todo sentido. Entonces, existen los subtitulados descriptivos. Estos subtitulados agregan estas informaciones auditivas, estas descripciones auditivas entre paréntesis para saber, por ejemplo, de dónde proviene un sonido o qué sonido está transcurriendo que no se ve. Piensen que la mayoría de las personas sordas desconocen cuestiones vinculadas a la cultura musical. Entonces, se puede aclarar entre paréntesis si hay una música de rock. Pero las personas sordas pueden no saber de qué se trata una música de rock, cómo suena.
En cambio, si se pone, por ejemplo, tengo música bailable, resulta más claro. Tampoco sirve poner el nombre de la canción, porque desconocemos esas informaciones. La mayor parte de las personas sordas no sabemos este tipo de cosas. Hay algunas que tal vez sí, pero otras que lo desconocen por completo. Por ejemplo, hay una aplicación que sirve para captar una música que desconocemos y conocer el nombre de esa canción. Eso está bueno. Pero tienen que saber que la mayor parte de las personas sordas no tienen cultura vinculada a lo musical, ya que a lo largo de toda su vida no han escuchado. Bien, ahora voy a hablar de la lengua de señas. Hay materiales en lengua de señas y hay materiales interpretados. Existen materiales accesibles y materiales accesibilizados. Y la diferencia entre estos dos términos tiene que ver con, por ejemplo, cuando se produce un material audiovisual en el cual se habla lenguas que se escuchan y se termina este material, luego se hace la adaptación para que sea accesible de ese material que ya estaba terminado. Esto demora mucho tiempo, hay que buscar la manera en que el señado quede sincrónico y correcto con el contenido original, hay que hacer acuerdos. Y esto es entonces un material accesibilizado, ha sido adaptado para las personas sordas. En cambio, cuando un material desde el primer momento se crea pensando en que va a llegar al público de personas sordas, y ya está este objetivo planteado desde cero, desde el momento en que se preparan los guiones y se tiene en cuenta el vocabulario que se va a utilizar de acuerdo a las personas sordas, y todo esto se tiene en cuenta del principio al final del proyecto, hablamos de un material accesible. Las formas de trabajo en estos dos casos son sumamente distintas. Y en mi opinión personal, prefiero los materiales accesibles, porque es mucho más sencillo pensar estos proyectos accesibles desde el primer momento y generar acuerdos y debates en pos de un buen material. En cambio, accesibilizar un material lleva más tiempo, es más complejo. Y aclaro que la lengua de señas y el español son dos idiomas muy diferentes. No son lo mismo. Lleva más tiempo. Bueno, dentro de la comunidad sorda tenemos nuestra cultura y también tenemos nuestro arte. Aquí en la placa podemos ver diferentes fotos. En la primera foto encontramos videolibros. Esto es un material que está orientado para cualquier persona, niños o adultos, donde se narran cuentos, se leen cuentos. Luego vemos la placa de Fixor, de mi bebé, de mi hijo. En tercer lugar, hay una foto de un teatro sordo. Abajo hay una foto de visual vernacular. Les quiero contar qué es. Visual vernacular es una combinación de señas, de teatro y de expresión, que es muy interesante y es una forma de representar también arte dentro de la cultura sorda. Después tenemos otra imagen, por ejemplo, de un festival de Colombia, de un festival de Brasil. Les quiero contar brevemente sobre el Fixor. Ustedes saben que cuando vamos al cine, por ejemplo, y nos sentamos a ver una película extranjera, que tiene el idioma original en inglés y los subtitulados en español, lo mismo que sucede a lo mejor en la televisión o
o en cualquier otra plataforma, las personas sordas tenemos que hacer un gran esfuerzo para leer el subtitulado. Ustedes oyentes, obviamente, la mayoría prefiere muchas veces películas dobladas. En general, se prefieren las películas dobladas en español. A través de la ley de doblaje se han doblado muchas películas. Respecto del Fixor, lo que sucede es al revés. Se proyectan películas que están hechas y dialogadas en lengua de señas y tienen subtitulado en español para aquellas personas que no conocen las lenguas de señas. Me acuerdo en el 2018, en la segunda edición del Fixor, había una persona que estaba estudiando lengua de señas y que estaba recibida de traductora aquí en Argentina, inglés-español. Fue al Fixor, se sentó y cuando comenzó a ver la película, donde había diferentes actores sordos que hablaban en lengua de señas y estaba el subtitulado, como les decía recién, esta persona, este estudiante de lengua de señas, tenía que hacer este trabajo de subir y bajar la mirada. No podía concentrar solamente su mirada en las manos. Si concentraba su mirada en el subtitulado, perdía lo que se veía con las manos. Bueno, lo mismo nos sucede a las personas sordas. Muchas veces, cuando nos concentramos en el subtitulado, nos perdemos de lo que sucede en la película. Nos perdemos la imagen y lo que sucede en el contexto de la película. Y ella ahí se dio cuenta de esto que sentimos las personas sordas, que obviamente nos vamos a sentir más cómodos viendo películas en nuestro propio idioma. Lo mismo les sucederá a ustedes cuando ven películas que escuchan en español, se van a sentir más cómodos porque es la lengua que han escuchado durante toda su vida. Están acostumbrados a escuchar, a hablar personas. A nosotros nos pasa lo mismo, pero al revés. Estamos acostumbrados a ver hablar personas, no a escuchar, obviamente. Bueno, ahora lo que les quiero hablar es un poquito de la situación actual en la que estamos viviendo. Para la comunidad sorda, este tiempo de pandemia fue un tiempo muy difícil. Por ejemplo, imaginen a personas sordas yendo al médico y todos con barbijo, o yendo a cualquier lugar, al supermercado, a un museo, porque sabemos que es obligación usar barbijo. Entonces, esto genera mucha dificultad. Lo ideal sería que haya un intérprete, y si no, también existen estos barbijos, los barbijos transparentes. Pero el problema que tienen estos barbijos es que cuando la persona habla, se empañan con el aliento, se van empañando, y hace que sea muy difícil también la comunicación. Las personas sordas tienen que hacer mucho esfuerzo para poder ver la boca de quien está hablando. Se dice que se puede poner, por ejemplo, una gotita de detergente sobre la superficie del barbijo, o también se puede utilizar jabón, el jabón común, el jabón neutro, para que de esta forma se crea como una especie de película que hace que no se empañe. Pero igualmente esto requiere mucho esfuerzo de parte de las personas sordas, mucha atención para poder comprender. Por eso es mucho más fácil la lengua de señas, o lo que les decía antes de tomar distancia y poder bajar un poquito el barbijo, quizás para poder comunicarse. Es un gran desafío para la comunidad sorda. Siempre vivimos con muchos obstáculos para la comunicación y justo el barbijo también lo es. En este momento es difícil todo lo que tiene que ver con el trabajo dentro de los museos o el ámbito cultural. Es algo que tenemos que reflexionar.
Bueno, estamos bien con el tiempo. Les quiero contar un poquito de mi historia personal. Yo vengo de una familia oyente. Nací siendo saludable, un bebé feliz. Mi familia oyente, como les decía recién, mis padres, mis 2 hermanos, todos oyentes. Fui creciendo y mi mamá un día me llamaba, Federico, Federico, yo no me daba cuenta que me estaba llamando, jugaba, era un niño alegre. Me llevaron una vez a un cumpleaños donde estábamos compartiendo con otros bebés, niños de mi edad, y se cayó una silla de metal que hizo mucho ruido y todos los bebés empezaron a llorar, se asustaron. Yo era el único que seguía mirando todo sin darme cuenta de lo que había pasado. Entonces mi mamá se sorprendió al ver esta situación y se la comentó a mi papá. Le dijo, Federico me parece que no escucha bien o algo raro pasa, porque mi papá me dijo, no, le dijo, no, quédate tranquila, no te preocupes, está bien. Mi mamá se quedó con la duda, pero bueno, pasó. Más tarde, un tiempo después, viendo en la televisión un médico que estaba hablando sobre cómo descubrir la sordera en los niños, decía que utilizando las tapas de las ollas, chocándolas entre sí, acercarse al bebé cuando estaba durmiendo y chocar las tapas, las 2 tapas de olla, para provocar que se despierte. Si escucha es porque, si se despierta es porque escucha. Si fuera que no se despierta, entonces ahí tendrían que llevarlo al hospital. Entonces mi mamá dijo, bueno, voy a probar. Hizo la prueba y yo no me desperté, así que evidentemente no escuchaba. Me llevaron al hospital de niños, allí me revisaron, hicieron diferentes estudios durante casi 3 meses y el médico dio el diagnóstico y dijo que Federico era hipoacústico. Mis padres se quedaron sorprendidos, no estaban preparados para esta noticia. Fue algo muy fuerte para ellos. No conocían personas sordas, no sabían qué hacer, no estaban preparados para esta situación. El médico les dijo de llevarme a diferentes tratamientos de fonoaudiología, ponerme audífonos. Empecé con audífonos a los 2 años y a oralizarme. Cuando comencé el jardín, yo jugaba con otros chicos de mi edad y la verdad que no es que necesitaba comunicarme, yo jugaba de igual a igual con todos. Jugábamos a la pelota, jugábamos a diferentes juegos. No me daba cuenta del tema comunicacional. Yo me sentía un igual a mis compañeros. Cuando comencé la escuela primaria, ahí me acuerdo en primer grado, que la maestra cuando empezaba a hablar y junto también veía a mis compañeros que empezaban a agruparse y a conversar y hablaban entre ellos, y ahí me empecé a sentir como un poco raro. Y yo decía, qué raro, ahí fue la primera vez en mi vida, tendría 6, 7 años más o menos, primer grado, ahí fue la primera vez en mi vida que me sentí como una especie de extranjero. No entendía qué estaba pasando, por qué no podía sumarme o integrarme a los diferentes grupos. Era un sueño, no sé, era como algo raro, no sabía qué estaba pasando. Después de un par de años, creo que tendría 9 o 10 años más o menos, ahí me di cuenta
que era sordo, pero no de mi identidad sorda, sino en realidad me di cuenta de que no podía escuchar y de que el resto sí escuchaba. Y eso me angustió. Yo no me aceptaba de esta forma. No podía integrarme, entonces no me aceptaba. Estaba enojado. Yo quería integrarme con el resto y ser igual. Fue una gran lucha para mí todo esto. Y también sufrí mucha discriminación. En aquella época, estoy hablando de más o menos 1994 hasta el 2000, el término bullying no se utilizaba. Ahora ya lo conocemos, pero antes no se utilizaba. Pero yo sufría esto. Sufría mucha discriminación. Me burlaban porque mi voz era parecida a la de una mujer o porque gritaba y me burlaban y me decían, estás cantando, tenés voz de mujer. Y esto para mí era un gran sufrimiento. Yo me daba cuenta que era diferente al resto de los chicos. Y me burlaban, me hacían esto, yo no podía escuchar, no les podía ver la boca. O competencias a ver quién escuchaba bien y yo no escuchaba. Y todo esto me generaba mucha tristeza y mucha angustia. Muchos años después fui creciendo, seguía yendo a todos los tratamientos para oralizarme, me pusieron un implante, haciendo mucho esfuerzo para mejorar. Igual no iba a cambiarme y no iba a ser 100% oyente. Podía hablar, si por ejemplo entablar una conversación de frente a una persona, pero no fluidamente, siempre eran conversaciones breves. Me acuerdo que en una escena familiar estaba mi familia completa, mis padres, mis hermanos, y le pregunto a mi papá de qué estaban hablando. Mi papá me dice, no, estamos hablando de autos. Y yo le digo, pero ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? No, nada, pero yo veo que están hablando hace mucho tiempo y me decís solamente que están hablando de autos. No te preocupes, me decía mi papá. Y ahí me di cuenta que es muy común dentro de los chicos sordos, de los chicos sordos que tienen familia oyente, sentir esta sensación como de quedar afuera de la familia. También otra historia que me marcó mucho durante la secundaria. Un día estaba con mis compañeros oyentes que estaban hablando, yo haciendo el esfuerzo de poder ver y seguir la conversación. Y me invitaron a comer a la casa de una amiga, de una compañera. Todos aceptaron y yo dije, bueno, sí, también voy. Al llegar a mi casa me doy cuenta que no sabía a qué hora era la cena, el encuentro. Ay, me olvidé por dónde iba. Bueno, empecé a pensar cómo resolver esto, porque en aquel momento, año 2007, no había WhatsApp. Entonces, llegaron en aquella época los primeros celulares, esos gruesos, grandotes que había hace tiempo atrás, que tenían SMS, mensaje de texto, y yo estaba feliz porque podía mandar mensajes de texto para comunicarme. Entonces mandé a mi amiga este mensaje y ella nunca me respondió. Me pareció raro, pero pensé que no estaría acostumbrada a manejarse de esta manera. Ahora es sumamente natural con el WhatsApp y demás, pero en aquellos primeros momentos de los mensajes de texto, lo habitual era comunicarse por llamadas. Bueno, al no recibir respuesta, mandé mensaje a otros compañeros y tampoco me respondían. Me parecía rarísimo, ¿no? Me quedé pensando qué pasaba. En aquel momento existía un sistema de telefonía
que era ingresando a internet, donde había un chat, donde un operador o una operadora recibían el mensaje que yo escribía en español a través de este chat, este operador, operadora lo leía y llamaba y decía oralmente, hablando en lenguas que se escuchan, el mensaje a la otra persona en el teléfono. Y yo recibía la respuesta por texto a través de este mediador, de esta mediadora. Me comunico con una operadora, le digo que necesitaba llamar a mi amiga porque no tenía respuesta y quería saber sobre el horario del encuentro. La operadora llama, le atienden y le cortan inmediatamente. La mujer me dijo, se cortó. Qué raro. Entonces yo le dije, seguramente se asustó, es la primera vez que recibí un mensaje de este sistema. Yo tendría unos 15 o 16 años en ese momento, era adolescente. Entonces le dije, por favor, ¿puedes volver a llamar? Nuevamente llamó, nuevamente le cortaron, y bueno, abandoné el asunto. Le dije que no importaba, me desconecté del sistema de Telefónica. Pero antes de desconectarme, la mujer me dijo, pará, no te vayas. Y me dijo, mira, yo voy a violar el reglamento de este sistema de Telefónica porque siento que necesito decirte algo. Y yo dije, ¿qué pasó? Entonces me dijo que cuando llamó, escuchaba que se reían y que se burlaban contra mí. Y me decía, por favor, Federico, nunca más te juntes con esos chicos. No son tus amigos. Me quedé helado, no lo podía creer. Fue impactante que ella me dijera esto. Así que le agradecí y no tenía más palabras. Me quedé sin palabras. Me desconecté del sistema y en ese momento empecé a odiarme a mí mismo, a sentirme fuertemente enojado conmigo por ser una persona sorda. No me aceptaba. Me di cuenta que yo era diferente y que no me sentía igual que el resto. Fueron pasando los años y teniendo 23 años, un día vi personas que hablaban en lengua de señas. Recuerden que yo durante toda mi vida fui oralizado. Entonces vi esta situación de personas hablando en lengua de señas y fue para mí amor a primera vista, una atracción total. En ese momento estaba terminando la facultad y estaba preparando mi trabajo práctico final de la carrera, o sea, mi tesis. Investigaba en mi casa a través de internet y puse ahí en internet la palabra sordos y lo primero que apareció fue la Confederación Argentina de Sordos, que está a cuadritas de mi casa, sumamente cerca. No sabía que existía este lugar ahí, no lo podía creer. Así que inmediatamente fui. Recuerdo que fue la puerta al mundo sordo, ese primer acceso, donde descubrí la lengua de señas. Y me cambió la vida. Hubo un antes y un después en mi vida a partir de esto. Durante toda mi vida yo no sabía quién era, no tenía sueños, no podía integrarme a los grupos. Estaba siempre como en el medio de una cosa y la otra. Y gracias a la lengua de señas, recibí mi lengua, mi identidad, mi mundo. Pude empezar a vivir muchas cosas. La lengua de señas ha sido para mí una luz. Yo vivía en la oscuridad. La lengua de señas le dio colores a mi vida. La lengua de señas me llevó a viajar por el mundo, a conocer personas, a enamorarme, a odiar, a entristecerme y a vivir sentimientos igual que todos, igual que cualquier otra persona. Me pude construir como persona, pude construir mi identidad. Y todo eso gracias a la lengua de señas que me permitió encontrar mi lugar en el mundo.
Por eso es tan importante la lengua de señas. Acceder a la información es empoderarse. Y esto es clarísimo. Cuando las personas sordas acceden a la información, pueden apropiarse de conocimientos, de experiencias, de la cultura, de la lengua, pueden hacer muchísimas cosas. Les da fuerza, les da seguridad, les permite saber quiénes son y de dónde venimos. Y a dónde vamos a futuro. Conocer sobre historia y sobre muchísimas cosas. Es por eso que una vez que descubrí la lengua de señas, decidí crear el Festival Internacional de Cine Sordo de la Argentina, FICSOR, que me dio una gran oportunidad en la vida, la oportunidad de llegar a la cima y pararme en la cima. Si no fuera por la lengua de señas, yo no estaría acá con ustedes ahora. Yo le debo mucho a la lengua de señas. Realmente me cambió la vida. Bueno, ojalá les haya gustado todo esto que estuvimos compartiendo hoy. Vi que tenemos unos 20 minutos, así que yo quiero aprovechar, si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta, podemos generar un espacio de debate, de intercambio. Les aviso que si alguien levanta la mano, o sea, quiere intervenir, ponga la mano de esta manera en la pantalla para poder encontrar rápidamente a la persona que está hablando y poder ver al intérprete también y saber de dónde proviene la voz. Estoy viendo a Verónica ahora levantar su mano. Hola, ¿cómo están? Yo soy Verónica, soy profe sordo de Río Gallegos. Cuando pensaba y te escuchaba, iba viendo tus señas en realidad, iba pensando en mi trabajo como profe sordo. Yo actualmente me encuentro haciendo mucho material para mis alumnos. Es muy difícil encontrar materiales que sean accesibles a las personas sordas, a la comunidad sorda. Y me encontré con esto de ver al intérprete en una figura muy pequeña en la pantalla. Por eso me sonreí cuando vos mostraste el video del intérprete en grande, porque actualmente es cuando yo preparo el material audiovisual para mis alumnos. Intento que la interpretación, el intérprete se vea de un tamaño mucho más amplio, puesto que veo que es más fácil o más accesible a mis alumnos. Y sí veía esto que vos decías, esta dificultad al tener que uno hacer un material de la un material accesibilizado, como habías dicho, y el accesible, la diferencia que hay y cómo te permite crear cuando vos puedes preparar un material específico para tu alumno a tener que adaptar o interpretar otro que ya está hecho, y la facilidad y la necesidad. Desde el ámbito de la educación se ve mucho la necesidad de preparar recursos para hacer los contenidos más accesibles a los chicos, más en este tiempo de pandemia donde la virtualidad es lo que tenemos, por ejemplo, por lo menos acá en Santa Cruz, que solamente está la virtualidad. Por eso agradezco que me hayan aceptado y poder estar con ustedes, porque mi interés es poder formarme y poder crecer como docente para poder brindarles a mis alumnos la posibilidad de acceder por medio de su lengua a los contenidos y al aprendizaje. Muchas gracias, Verónica. ¿Cómo es tu seña personal? ¿Tenés seña personal? Ah, ok. ¿Sos peticita? Bien. Bien, justamente mañana viernes vamos a hablar sobre herramientas de accesibilidad. Yo siempre recomiendo
que trabajen en equipos, con equipos de interpretación que incluyan personas sordas, porque la lengua de señas es de las personas sordas. Las personas sordas son quienes conocen muy bien el idioma. Entonces, siempre digo que lo ideal es trabajar con pantallas grandes. Anteriormente, incluso en el día de hoy, lo dije, la LSA, la lengua de señas argentina, no es solamente manos, incluye el cuerpo, la expresión, el espacio. Entonces el tamaño grande permite visualizar bien todos estos gestos, estas expresiones. Por ejemplo, hay una frase que dice, ¿qué pasa? Y ustedes sabrán como oyentes, voy a probar con mi voz esto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Fíjense que hay variaciones en el tono de la voz. La primera vez que lo dije, las personas sordas podrían hacerlo de esta manera. Como asustada o triste, ¿qué pasa? En cambio, la segunda estaba como enojada, la expresión cambiaba. Y eso me lo indica la expresión facial. Como ustedes se dan cuenta rápidamente por el tema de la voz, si alguien está enojado o está triste o está feliz. Por eso es muy importante el tamaño grande de la pantalla. No es lo mismo este recuadro pequeñito que hay que mirar con lupa, con esfuerzo. Como ustedes saben, en la comunidad sorda hay una gran diversidad y no todas las personas ven perfectamente. Hay personas que tienen disminuciones visuales, por ejemplo. Entonces yo recomiendo que se utilice el 34% del tamaño de la pantalla. Si fuera el 50%, por supuesto que mucho mejor. Y por eso también lo que yo recomiendo es que en pantalla aparezcan intérpretes sordos, porque los intérpretes sordos van a manejar su cuerpo, su expresión, sus manos, y de la manera ideal, porque es su lengua natural. Yo como persona sorda me puedo hasta dar cuenta si quien está hablando es una persona sorda u oyente. Rápidamente lo detecto. Por cuestiones de la actitud, del cuerpo, de la cara, rápidamente me doy cuenta. Entonces, eso hace que la persona sorda rápidamente entre en conexión con ese contenido. ¿Sí? De manera natural ocurre esto. Por eso yo les recomiendo que en pantalla quien enseñe sea personas sordas. Esto es más atractivo y tiene mayor llegada el mensaje. En la Patagonia se puede contactar con personas sordas y enseñarles a trabajar en producción de materiales de este tipo, cómo poder adaptarlas y cómo poder poco a poco trabajar en igualdad de condiciones, ¿sí? Sin superioridad de nadie, sino en igualdad de condiciones entre sordos y oyentes, con respeto mutuo. Es muy importante dar participación a las personas sordas en los diferentes proyectos audiovisuales. Las personas sordas poco a poco aprenden y pueden buscar la manera de apropiarse de este tipo de proyectos. Hay muy pocas personas sordas participando en este tipo de espacios audiovisuales. Les falta todavía experiencias y conocimientos. Por eso es importante brindarles la oportunidad en la participación para que puedan aprender y desarrollar estos contenidos y que puedan cuidar que la accesibilidad sea real y sea sencilla. Bien, Cecilia. Primero, gracias a Fede y al Centro Cultural España Córdoba por esta posibilidad. Y le quería preguntar a Federico si, bueno, yo me quiero especializar en subtitulado para personas sordas, si él me puede recomendar o si él mismo está dictando algún curso, alguna capacitación, más allá de lo que uno pueda llegar a encontrar en internet, que básicamente están las normas UNE de España, pero si hay algo que él pueda recomendar como para que uno pueda seguir capacitándose un poco más. Eso nada más. Bueno, ¿qué tema? Cecilia.
Ya estuviste, ya algunas otras personas también me han preguntado sobre este tema y es un tema de mucho debate. Como ustedes saben, cada país, como España o Inglaterra, Estados Unidos y demás, tienen sus propias reglas de alguna manera, no son en ese sentido iguales. No existe la perfección en la accesibilidad. Por eso se utiliza la palabra adecuación, ¿sí? Esto de tratar de acercarse lo más posible a la perfección, porque las cosas 100% perfectas no existen. Las personas con discapacidad, no hablo solamente de personas sordas, sino de la diversidad, de la heterogeneidad. Sabemos que en esto pasa que cada uno tiene sus propias necesidades. Por ejemplo, podés en YouTube, cuando se activa el subtitulado y se enciende, en el propio YouTube se puede configurar el color o la tipografía o el tamaño, de modo que cada usuario o cada usuaria pueda elegir lo que le resulta más cómodo. Lo importante es brindar todas las herramientas y que cada uno pueda elegir las diferentes opciones con aquello que se sienta más cómodo. Con respecto a los subtítulos, hay quienes prefieren que sean de color blanco, quienes prefieren que sea de color amarillo. Amarillo es una buena elección para las personas que tienen disminución visual y que el amarillo les resulta menos encandilante. También es importante que haya un macrotipo o una tipografía grande, y esto dependerá de cada uno. Entonces, por ejemplo, cuando yo organizo el Festival de Cine Sordo, tengo que pensar cuál va a ser el público. ¿Quién va a ir al FICSOR? ¿Qué tipo de discapacidad pueden llegar a tener? Si van a ver bien o van a ver mal. Dependerá de cada uno. Entonces hay que buscar la manera de llegar al público que vamos a tener. Entonces, al organizar una función, tenemos que pensar cuál es el objetivo hacia este público. Investigarlo y ver qué problemas podría llegar a haber y adaptar eso que quiero mostrar para ese público. Depende de muchas cosas, la verdad. Es muy difícil que la participación de todas las personas se dé en el mismo espacio, en el mismo lugar. Lengua de señas, más audiodescripción, más esto, lo otro. Y depende de los tiempos de lectura que decía anteriormente, que dependen de cada persona y que son distintos en el español o en la lengua de señas. Entonces, bueno, la audiodescripción, la lengua de señas, todo tiene diferentes tiempos. Por eso repensamos esta palabra adecuación, ¿no? Que tiene que ver con la búsqueda de que el mensaje llegue a todo el público en general. Bien. Marianela. Perdón, Macarena. Hola a todos, hola Fede, saludos desde Chile. Bueno, yo me quedo finalmente después de esta reflexión del día de hoy con un tema que tocaste que a mí en lo personal me apeló bastante, que tiene que ver con cómo encontraste a través de la lengua de señas tu identidad como persona sorda. Y creo que es muy importante resaltar la importancia, esto deja muy demostrada la importancia que tiene el acceso a la cultura que a cada uno nos corresponde, como derecho, más que como un favor. Yo veo una historia muy similar, pero desde otra perspectiva, y me imagino que la barrera lingüística es mucho más fuerte, entonces es como que siento que finalmente el mensaje esperanzador que me queda en este momento es que podamos entender la importancia del acceso a la información para que podamos nutrir
nutrirnos mutuamente, o sea, que la cultura no sea accesible solo para personas sordas o personas ciegas, sino que nosotros también podamos aportar al desarrollo de la cultura de cada uno de nuestros territorios, de donde estamos. Eso, gracias por el taller, me gustó mucho poder participar. Gracias a todos. Bien, muchas gracias, Macarena. Justo me quedé reflexionando con respecto a esto que dijo Macarena, porque hace poco, en un curso de accesibilidad en museos, organizado por el Ministerio de Cultura de la Nación, apareció una frase que me dejó pensando. Los museos, como espacios culturales o centros culturales, muestran la historia, muestran información, muestran conocimientos. Entonces, en el momento en que una persona va a un museo, accede a un mundo distinto, al mundo de los conocimientos, de la historia, de la cultura, de las costumbres. Entonces, hay diferentes formas de poder acceder a la cultura y al conocimiento histórico para saber de dónde venimos. Por ejemplo, si voy a un museo de ciencias naturales, voy a poder ver un dinosaurio y me va a permitir saber también de dónde viene, cuál ha sido la historia de la evolución de la naturaleza. Y lo mismo con el acceso cultural. Gracias a la lengua de señas, yo tuve la oportunidad de acceder a construir mi identidad. Y puedo decir y saber quién soy, de dónde vengo, pude conocer mi historia, la historia de la comunidad sorda, conocer sus luchas y sus sufrimientos, sus opresiones. Y todo eso me empoderó, me dio fuerzas. Hoy sé defenderme. Por eso estoy totalmente de acuerdo con que es un derecho. Es un derecho que nos da poder. Totalmente de acuerdo. Marina. Hola Fede. Bueno, muchas gracias al Centro Cultural. Bueno, me encantó escuchar toda la historia, aprendí muchísimo. Quiero decirte que me encantó la frase, la lengua de señas le dio colores a mi vida. Me quedo con esa frase. Y quería preguntarte, ya sea que nos quieras contar hoy o para mañana. En un momento decía material señado y material interpretado. Me quedé con la duda de cuál era la diferencia. Y cuando hablamos de un material accesible planteado desde un comienzo, ¿cuáles serían las características, digamos, ya sea que haya, no sé, personas sordas en la producción, personas sordas actores, por ejemplo, hablando de un contenido audiovisual, ¿no? O cuál sería crear esto con este objetivo desde un comienzo, ¿cuáles características tendría? Bueno, gracias. Bien, materiales señados o materiales interpretados es lo mismo que esto que decíamos de materiales accesibles o accesibilizados. Un material señado tiene que ver con una persona sorda hablando en lengua de señas, o también podría decirse que es un material accesible porque ha sido pensado desde cero en función del público de personas sordas. 100% en lengua de señas argentina. Eso es accesible 100% para las personas sordas. En cambio, cuando un material es interpretado, es cuando hablábamos de materiales accesibilizados, no un material que ya fue confeccionado por completo y que luego se hace el proceso de traducción por un equipo de interpretación, desde el español hacia la lengua de señas argentina. Entonces se hace este trabajo y se habla de un material interpretado. Bien, también puede participar un asesor sorde de principio a fin del proyecto. Esta persona asesoraría, guiaría el camino, cuidando la calidad de la accesibilidad.
Por ejemplo, toma el guión, donde va a encontrar muchísimas palabras de español que es importante tal vez modificar para adaptar al momento de hacer una filmación más sencilla, y va a ser un trabajo mucho más perfecto. Es muy importante la presencia de personas sordas, que sean validadoras de este material y que cuiden la calidad de la lengua de señas. También en los materiales adaptados es importante la presencia de personas sordas asesorando, validando y revisando todo. En todos proyectos audiovisuales accesibles debe haber presencia de personas sordas para que controlen de alguna manera esta calidad, ya que son quienes conocen muy bien la lengua de señas, quienes se estudian y se capacitan, porque les aclaro que no cualquier persona sorda puede hacer esto. No puedo encontrarme un sordo en la calle y decirle, venite a trabajar al proyecto, dale, vamos. No. Tienen que ser personas sordas, que hayan estudiado, que se hayan capacitado y formado, que conozcan del lenguaje audiovisual y sepan de todos estos temas, que conozcan de teatro, de iluminación y demás. ¿Sí? Cuestiones propias del ámbito audiovisual. Y eso va a permitir mejorar la calidad de los materiales. Poco a poco van habiendo más personas sordas que tienen conocimientos del mundo de audiovisual, que han tomado capacitaciones, algunos han tomado talleres conmigo. Poco a poco hay más gente que tiene esta valiosa experiencia de trabajo en televisión, en cine, en proyectos audiovisuales, y que tiene gran validez todo esto que han hecho. Pero de mínimo tiene que tener conocimiento audiovisual. Si no, es lo mismo que, por ejemplo, yo, que soy hombre, les diga que yo sé mucho sobre las mujeres y entonces sé de aborto y que sé sobre el misoprostol, por ejemplo, pero la realidad es que yo no puedo y no tengo el derecho de hablar de estas cuestiones que pertenecen al mundo de las mujeres, que ellas saben más que yo porque son vivencias que tienen a diario, situaciones que han vivido en carne propia y van a saber y conocer en profundidad. Tienen autoridad sobre mí para hablar de estas cosas. Lo mismo que yo soy una persona de piel blanca, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría en una situación, por ejemplo, con personas de piel negra o hablando acerca de chilenos, por decirles, ¿no? Cada persona tiene su propia cultura e identidad y hay que respetar a cada grupo. La lengua de señas es de las personas sordas, obviamente. No ha sido una creación de una persona oyente, la lengua de señas, sino de las personas sordas. Y hay que respetar ese patrimonio. Porque la lengua de señas existe para que las personas sordas puedan comunicarse. Entonces es muy importante, y las personas sordas luchamos por la aprobación de la Ley Federal de Lengua de Señas Argentina ahora. Porque lamentablemente y cada vez más ocurre que las personas oyentes nos dejan afuera y dicen, yo sé, puedo participar de este espacio. Esto se llama apropiación cultural. ¿Sí? No dar la oportunidad a las personas sordas de participar, de tener voz, de tomar decisiones en pos del futuro de las comunidades de personas sordas. Por eso es tan importante la Ley de Lengua de Señas Argentina. Agustín. Bien. Hola, mi nombre es Agustín y bueno, primero quería agradecer al espacio, bueno, al Centro Cultural de España Córdoba, a Federico y a las dos intérpretes por este espacio de capacitación que me parece que es muy útil y bueno, para todos los que estamos acá reunidos. Y quería hacer una pregunta puntual con esto de, bueno, los oyentes, cuando queremos romper estas barreras de comunicación, digamos, y poder comunicarnos con la comunidad sorda. Bueno, lo ideal es aprender la lengua de señas argentina, me parece que también deberíamos aprenderla todos. Pero hablabas vos de como si fuera otros tips o estrategias o herramientas de comunicación, como esto de hablar, por ejemplo, de tocar la espalda, de prender una luz,
de hablar de frente, de bajarnos el barbijo. ¿Cómo llamaríamos correctamente a esas otras estrategias? ¿Serían herramientas de comunicación o estrategias de comunicación? ¿O hay algún nombre específico para referirnos a esa otra forma que no es la lengua de señas? Bien, estoy viendo la hora porque sé que ya son más de las 8 y que querrán descansar, pero bueno, vamos con esta última pregunta, sí. Obviamente, lo mejor es aprender lengua de señas. Les voy a contar una experiencia personal, real. Yo soy gay y tuve un novio oyente, y un día mi novio me llevó a su casa, donde había amigos oyentes que no hablaban lengua de señas, así que hablaban en español, por supuesto, y yo ahí mirando, esforzándome por tratar de comprender, pero no me podía comunicar fluidamente, simplemente podía decir hola, ¿cómo estás? Y no más. Bueno, estaba ahí, en el celular. Otro día llegué por mi cumpleaños a un lugar con mi novio donde había un montón de personas sordas y el único oyente era mi novio, y todos hablaban en lengua de señas y el oyente desconocía la lengua de señas. Yo les aclaro que nosotros dos nos comunicábamos hablando despacio, pausadamente, acostumbrados a mirarnos, pero eso en grupos grandes es muy complicado. Bueno, entonces vino él, oyente a esta reunión de personas sordas, y que estuvo todo el día con el celular. Entonces yo le decía, ¿ves? Es lo mismo en lo que pasó en tu reunión con tus amigos y lo que pasa en esta reunión. Y él me hizo fuck you. Me hizo fuck you en ese momento. Pero bueno, se dio cuenta y entendió lo que había pasado. Fue una situación de empatía. Porque claramente son dos idiomas distintos. Es lo mismo si yo traigo un amigo extranjero que desconoce el español, que habla solamente inglés y que todos están hablando en español, y se va a quedar ahí mirando, sin entender nada. Es la misma situación. Por eso, lo mismo cuando vemos una película subtitulada en español con audio en inglés, que es una lengua, lo mismo las lenguas de señas, son lenguas como el inglés, como el español, y ojalá entiendan esto que les estoy diciendo y compartiendo. ¿Bien? Bueno, ya terminamos por hoy esta clase. Ojalá les haya gustado todo lo compartido hoy, lo hayan disfrutado, y nos estamos viendo mañana a la misma hora, 6 de la tarde. Les pido por favor que lleguen puntuales, ¿sí? Así podemos empezar a tiempo y continuar y no se pierdan nada. ¿Sí? Lucía, no sé si querés decir algo para cerrar. No, nada. Gracias, Fede, y no les demoramos más. Nos vemos mañana, que es la segunda y última clase. Gracias por estar hasta el final. Nos vemos. Bravo, nos estamos viendo mañana. Muchas gracias para todos, para las intérpretes también. Nos vemos. Chau, chau.